hecho de violencia de género en Córdoba. Había desaparecido de su consultorio, tenía amenazas de su expareja. Había sido golpeada. Estaba amenazada de muerte por su exmarido. La fría estadística nos dice que estamos frente a un cuadro más que inquietante a nivel nacional y sobre todo y en particular en Córdoba con el tema femicidio. Por supuesto que sí, en 10 días, 10 femicidios, de los cuales 4 aquí en la provincia de Córdoba, una estadística muy importante y es por eso que vamos a dedicar un momento para hablar de esto en nuestro programa. Fabiana, ¿hay más femicidio o se están dando a conocer más? ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad pensamos, no podemos tener una respuesta 100% veraz, pero a nuestro criterio son las dos cosas. Por un lado, se difunden más, se dan a conocer más, y por otro lado también creemos que hay un incremento de la violencia de género en contra de las mujeres, que sufren diferentes violencias de género, de los cuales el femicidio es la expresión máxima, es el resultado final, pero hay mucho antes de llegar a eso. Y también un incremento en la crueldad con la que se ejerce esa violencia. A las mujeres no solamente se nos mata, sino que literalmente se nos destruye, se nos rompe. La manera en que se nos mata en un femicidio son maneras aberrantes que antes de morir se nos busca romper, destruir, quemar vivas, apuñalar, pero en múltiples veces. Entonces hay un incremento numérico, pero también en la gravedad de la forma de la violencia. Este tema tiene muchos referentes en los medios de comunicación, pero Mónica Reviglio es una de las que siempre aborda estos temas. ¿Cómo ves a tus colegas, a los medios de comunicación en general tratando estos temas? ¿Por allí la forma en que lo encaran no resulta contraproducente? Y normalmente es distinto, por ejemplo, si uno ve lo que ocurre en Córdoba con lo que ocurre en Buenos Aires. En Buenos Aires realmente no tiene ningún código en cuanto a la comunicación no sexista. En Córdoba yo creo que los periodistas se han ayornado más a este tema. Creo que tal vez somos pocos, no hemos hablado bastante, entonces es como que todos los medios tenemos más o menos digamos, un parámetro de cómo manejarlo. En un momento ustedes recordarán que era todo crímenes pasionales y en realidad estábamos hablando de lo mismo que los femicidios hoy. Y costó mucho sacar todo esto porque, claro, cuando vos decís que cuando vos le das el tinte de crimen pasional, le estás justificando. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso gracias a Dios, yo creo que Córdoba más o menos se está tratando, que los periodistas se han ayornado a las nuevas formas de tener que comunicar esto. Ya no es tan truculento, porque antes, cada vez que había una muerte de una mujer, el relato, la crónica era muy truculenta y eso también hace mal, evidentemente, y siempre se terminaba victimizando o revictimizando a la víctima. Ella era la mala historia. A ver, pongamos un ejemplo, desde Nora Dalmazo para acá. ¿Entendés? Antes, ¿te acuerdas? Nora Dalmazo fue el gran paradigma de lo que es la comunicación sexista, ¿no? Es decir, era la norita de todos, y ahora de todo eso... Se tiende a averiguar los antecedentes de la víctima. Claro, sí, por supuesto, más vale, por eso te digo, o sea, como que todo se va hacia la víctima, se estudia a la víctima y a ver si ella tiene la culpa de que la mataron, ¿no? Ese mensaje que hablábamos fuera de cámara de que algo habrá claro, hecho, digamos. Exactamente, sí, viste, como por eso te digo, pero desde Nora Dalmazo para acá creo que hubo una autocrítica muy importante de los periodistas de Córdoba. En Buenos Aires no, realmente se hacen un festín, pero estamos viendo últimamente con este tema de Barbie Vélez y Federico Val, realmente es lamentable el tratamiento y eso hace mucho mal, porque nosotros tenemos que dar un mensaje para afuera. Mónica, como decía Vicky, este tema de pronunciar tantas veces a lo mejor el femicidio, ¿cómo lo ves? ¿No resulta, no genera una controversia? ¿No genera por ahí, no se tienta a alguien de hacerlo, de cometerlo? No. El que lo va a hacer de cualquier manera, no es por esto que, digamos, esto no se hace a repetición. Evidentemente el que va a matar, de acuerdo a él, por supuesto, de acuerdo a él, tiene su motivo, tiene su forma, y es un agresor que lo va a hacer, y no es un enfermo, porque todos por ahí piensan que es enfermo. No es un enfermo, es un violento que ha sido criado en esta sociedad. ¿Vamos? Y vos fijate que en casi todos los casos, incluido uno que hubo no hace muchos días, que fue un intento de femicidio, son ex. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué? Son todos ex, prácticamente un 90% creo a nivel de la nación, un 80%, un 80 y pico, acá en Córdoba el año pasado. ¿Parejas o exparejas? ¿Y a qué se debe?
y que son hombres que han sido educados a que ellos tienen el poder, ellos ejercen el poder sobre la mujer y no toleran bajo ninguna circunstancia de que sea la mujer la que termine una relación. En estos días se está definiendo la adhesión a Córdoba, que fue la única provincia que no adhirió a la ley nacional. Bueno, por estas horas son fundamentales las gestiones para que adhiera. ¿Por qué se ha demorado tanto, Fabiana, esta adhesión de Córdoba? La verdad que esa es una pregunta que tenemos todas las mujeres de la provincia de Córdoba, el por qué no se ha adherido, siendo que además Córdoba es la segunda provincia en cantidad de femicidios, sí. Realmente gravísimo. Entre otras cosas, adherir a la ley que está mal llamada violencia de género, en realidad es la ley nacional 26.485, que es de protección integral de los derechos de las mujeres en sus relaciones interpersonales en ámbitos públicos y privados. Es decir, es mucho más amplia que la ley provincial que tenemos, que es de violencia familiar. Entre otras cosas, adherir a esta ley significa poder contar con un presupuesto para proteger a las mujeres y para poder empoderarnos a las mujeres. Fíjense, por ejemplo, esta ley nacional contempla un tipo de violencia, entre otros, que es la violencia institucional en contra de la mujer. Es decir, aquella violencia que sufrimos las mujeres, ya sea en un hospital, en una maternidad, en una unidad judicial. Hoy en Córdoba una mujer va a hacer una denuncia porque sufre violencia doméstica. Y resulta que cuando llega a hacer la denuncia, en esa institución la vuelven a violentar. ¿Y vos qué hiciste para que te peguen? Claro. ¿Estás segura que querés denunciar? Mira que es el padre de tus hijos. ¿Le vas a hacer eso? Eso es violencia. Hay que ¿A dónde antes recurre esta mujer a denunciar la violencia institucional? En Córdoba no tiene dónde hacerlo. No tiene a dónde recurrir. Entonces, nos parece fundamental que se adhieran a esta ley, que se cuente con presupuesto y Vicky recién decía algo importante, el periodismo muchas veces pone la mirada en la víctima, los medios de comunicación, y buscan sus antecedentes y demás. Fíjense que el Estado también hace lo mismo, pone la mirada solo en la víctima y busca, con el objetivo de salvar su vida, que es importante pero no basta, no alcanza, busca esconderla del agresor. Y entonces se empiezan a organizar los refugios para mujeres víctimas de violencia de género, que no es ni más ni menos que un lugar secreto donde se nos esconde para que el agresor no nos encuentre. ¿Cuándo el Estado va a poner la mirada en el agresor? ¿Cuándo el agresor va a estar preso y las mujeres libres? Una mujer víctima de violencia doméstica, hoy, si tiene trabajo lo pierde, porque por miedo no va, porque sabe que en el camino o dentro del mismo trabajo corre peligro de que la encuentre y la mate. En Córdoba han habido casos. Una mujer que no tiene trabajo y no puede ni salir a buscarlo porque este agresor la sigue molestando, la sigue aún cuando ella tenga botón antipánico. Claro. Que de antipánico tiene muy poco, porque una mujer que ha ido a denunciar, resulta que la denuncia para un juez o una jueza es lo suficientemente creíble como para que le otorgue un botón de pánico. Y ella tiene que estar vigilando, pensando de que él no la encuentre, con miedo, con ese aparato en la mano permanentemente, y aún así muchas veces la encuentra y es tarde cuando aprieta el botón antipánico. ¿Podemos cambiar desde la escuela un poco esta mirada machista, considerando que los chicos llegan a la escuela ya con todos los prejuicios aprendidos desde la casa? En el programa provincial de ESI trabaja realmente muy bien, son profesionales de distintas áreas que están sumamente formadas y formados, que trabajan al máximo de su capacidad humana, intelectual, pero son insuficientes. Entonces, ¿cómo hacemos para formar a las y los docentes de toda la provincia si no contamos con los recursos, con la cantidad de recursos humanos, técnicos, materiales? Entonces, acá también hay una cuestión de decisión política. Formar a las y los docentes. Es increíble que aún con esta ley que es obligatoria y que este año cumple 10 años ya de haber sido sancionada, todavía tengamos escuelas públicas
que toman lista de asistencia, primero todos los varones en orden alfabético y luego todas las mujeres en orden alfabético. Bueno, digo, como para ir cerrando, aquí hubo una fiscal que llamó seriamente la atención del gobierno cuando dijo que la lucha contra los femicidios no era solamente un botón antipánico, que tendría que haber mucho más. ¿Qué mucho más puede haber, resumidamente, para poder cerrar un poco esta brecha tan grande que tenemos en los últimos años? Yo creo que son las decisiones políticas que hay que adoptar y que no se adoptan. Yo justamente estábamos viendo de la cantidad de comisiones que se han creado en los últimos días para analizar este tema. Comisiones que, bueno, puede ser que, digamos, para no ver el vaso medio vacío, ¿viste? Para que después no digan que nos quejamos de todo. Pero todas estas comisiones pueden trabajar a lo largo del tiempo, pero hoy se necesitan decisiones políticas hoy, ahora y ya. Urgentes. ¿Entendés? Entonces a mí que pongan una dirección en la policía que va a, qué sé yo, a coordinar los esfuerzos. No, pero si con el que el jefe de policía llame a todas las jefes de las unidades y le diga, chicos, ustedes tienen que tomar la denuncia. Si no las toman, los sancionamos. Es suficiente. ¿Entendés? O sea, lo que hace falta es que hoy por hoy se tomen todas estas decisiones políticas, que en todas las unidades judiciales se tomen las denuncias. Una decisión política es que las víctimas no anden deambulando, porque a veces hasta 5 o 6 horas mínimo para presentar una denuncia. Imagínate una víctima que está con toda su carga psicológica encima, tener que esperar, ir de dependencia en dependencia, porque a veces la que te trata esa no es lo mismo que te está pidiendo el otro. La cuestión de género no se soluciona solamente con políticas que sean exclusivamente vinculadas al género. La política en general nos afecta. Cuestiones como, por ejemplo, se han dado de baja a una cantidad de programas nacionales importantísimos, por ejemplo el Plan Fines, que es de educación, que era un plan que permitía a personas mayores de edad, varones y mujeres, que no hubiesen terminado la escolaridad, la podían terminar con un cursado semipresencial. Si bien no se le ha quitado el nombre, no se ha borrado ese programa, no se ha dado de baja, pero se estaba haciendo en presupuesto y en personal. Entonces, ya las personas, una mujer que no ha terminado la escolaridad, que está pensando y necesitando ya no convivir más con su pareja, que necesita para eso tener un trabajo propio, pero para eso necesita un título primario o secundario. ¿Cómo hace esta mujer si las posibilidades que antes le daba el Estado para poder terminar su escolaridad ya se están cercenando? ¿Cómo hace una mujer? Otro plan que teníamos, Argentina Sonríe, donde camiones sanitarios circulaban por todo el país, sobre todo por las zonas más alejadas, rurales, donde no hubiera centros de salud, con toda una instalación de servicio odontológico, y a las personas se las atendía y si hacía falta se les hacía la dentadura. Una mujer sin dentadura, que en muchos casos los hay porque no tienen obras sociales, porque no van, porque es lo que se deja para el último, ¿cómo hace? Insertarse laboralmente. Exacto. Entonces, Imposible. son todas cuestiones que parecen alejadas, pero que son fundamentales y que sí hacen una equidad de género. Es imposible lograr la igualdad de derechos entre varones y mujeres en un Estado neoliberal. El capitalismo lo que hace es agrandar la diferencia entre varones y mujeres y entre sectores también sociales. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y a ustedes. ayudarnos a pensar. Y antes, ¿no? Quería invitar a la marcha el 3 de junio. La marcha del día 3. Exactamente, que lo hace el colectivo Ni Una Menos, el colectivo al que pertenezco. Estamos organizando la marcha con 2 consignas fundamentales. Primero, que es justamente la adhesión a la ley nacional, y también que Córdoba decrete la emergencia en violencia. Y un segundo, un número fácil, 144, desde todo el país, las 24 horas, los 365 días del año, para pedir información y también para hacer denuncias. A las 2 otra vez, muchas gracias. Muy amables. Seguimos, ya regresamos aquí en Identidad Privada. Mujer. 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 Cuando decimos mujer, decimos todas.
Cuando decimos mujer, decimos todas. Cuando decimos mujer, decimos todas. Cuando decimos mujer, decimos todas. Cuando decimos mujer, decimos todas. Decimos todas. 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 Decimos todas. Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. Únete. 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 Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. 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 Cuando decimos mujer, decimos todas. Todas. Únete para ponerle fin. Para poner fin. Para ponerle fin a la violencia contra la mujer. Únete para poner fin a la violencia contra la mujer.